Abra su Biblia conmigo a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Vamos a leer los versos 1 al 8. Pero antes de ello, quiero recordarle lo que he venido haciendo cada semana, que es que Mateo, a diferencia de Marcos y Lucas, no ha ido llevando estos milagros cronológicamente. En otras palabras, no están sucediendo en tiempo cronológicamente. Él los está agrupando por tópico. Lo que quiero que recuerde es que en el capítulo 8, los primeros 3 milagros, todos tienen que ver con sanidad, pero cada uno de esos milagros son distintos del uno al otro. Por ejemplo, cuando Jesús sana al leproso, la lección primordial ahí es lo que Mateo quiere que veamos, es que cuando Jesús toca lo inmundo no lo contamina a él, sino que él santifica lo inmundo. Esa es la lección del leproso. Y luego Jesús sana al criado del gentil, y la lección en ese pasaje es de nuevo otra autoridad sobre la enfermedad, pero en este caso Jesús sana de distancia. Recordarán que el soldado le dice a Jesús: no necesitas ir, tu palabra es suficiente, y él sana de distancia para recordarnos que el evangelio es para los distanciados. A lo que me refiero ahí es que Jesús mismo cuenta que los gentiles, que este criado del centurión es el primero de muchos gentiles que iban a estar en la mesa de Abraham. Tenemos Jesús santificando lo contaminado, Jesús llamando a los gentiles a venir para el reino. Y luego en el capítulo 8 también tenemos otro milagro de autoridad sobre la enfermedad. Jesús simplemente ve a la suegra de Pedro, y es el único milagro en Mateo donde Jesús sana a alguien sin que le pidan sanidad. La suegra de Pedro nunca dice nada. Jesús simplemente muestra que Él va a sanar y salvar a quien Él quiere. Y sana a la a la suegra de Pedro, y inmediatamente ella le empezó a servir a Él. Tenemos 3 milagros que tienen que ver con la autoridad sobre la enfermedad. Y luego 2 milagros más en el capítulo 8 donde donde Mateo nos está mostrando qué autoridad tiene Jesús más o aún más. En otras palabras, no solo tiene autoridad para sanar a enfermos, pero como vimos, Él tiene autoridad para calmar tormentas. Es el capítulo 8. Y luego el último milagro del capítulo 8 lo vimos la semana pasada. Jesús tiene autoridad también sobre el mundo demoníaco. Y entonces, solo para que vea cómo Mateo y su teología está siendo profundizada aquí. Jesús, autoridad sobre enfermedad, autoridad sobre todo tipo de enfermedad, autoridad sobre la creación, puede parar el viento, puede parar las tormentas, y autoridad sobre el mundo espiritual. Y entonces tú y yo nos preguntaríamos, ¿qué más queda? Bueno, el capítulo 9, Mateo nos muestra una autoridad más. Jesús también tiene autoridad sobre el pecado. Y para ello, voy a invitarle a que se ponga de pie en honor a la palabra del Señor. Y leamos Mateo capítulo 9, versos 1 al 8. Su palabra dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a
los hombres. Esa es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Mateo 9 me hizo pensar mucho en un juego que mis hijos y otros niños a la edad de ellos juegan en inglés. El juego se llama What If. En español no se traduce muy bien, pero el juego va de esta manera. En español diríamos, ¿qué prefieres? ¿Prefieres ser alto? ¿Prefieres ser bajo? ¿O prefieres ser fuerte? ¿O prefieres volar? No sé. Y estas preguntas de ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Pero de repente mis hijos empiezan a preguntar, y otros niños de su edad, preguntas un poco más oscuras. ¿Qué prefieres? ¿No poder hablar o no poder oír? ¿Prefieres tener mano o tener pies? ¿Se entienden? ¿Prefieres ser súper gordo o súper flaco? Y preguntas de ese estilo. Pero el punto de esas preguntas es que uno vaya analizando qué valoras más o qué ves más necesario. Y hermanos, en Mateo capítulo 9, Jesús nos va a mostrar a través del escritor y el discípulo Mateo cuál es nuestra necesidad mayor. Y en segundo lugar, quién es el único que puede satisfacerla. ¿Cuál es nuestra necesidad mayor y quién es el único que puede satisfacerla? El verso 1, vemos que, si recordarán, Jesús había estado en Capernaum, tomaron un barco, él calma la tormenta y luego llegan al otro lado que era ciudad de gentiles, lo que vimos la semana pasada. Jesús reprende a estos demonios, el pueblo lo rechaza, o sea, los sacan de allí y luego Jesús toma la barca y regresa al otro lado. Y el verso 1 nos dice, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y de nuevo, si has estado siguiendo el Evangelio de Mateo con nosotros desde el inicio, podemos preguntarnos, ¿cuál ciudad? Porque Jesús nace en Belén, sabemos que Él vive mucho tiempo en Nazaret, pero para este entonces Jesús ha tomado a Capernaum como su zona donde Él está viviendo y está haciendo milagros y ejerciendo su ministerio. Entonces, cuando el verso 1 nos dice que Él regresó a su ciudad, se refiere a que Jesús está de regreso en Capernaum. Y luego el verso 2 nos dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Ahora, parece ser que lo que está sucediendo aquí es que Jesús ha cruzado de un lado al otro lado del mar y que estas personas estaban esperando a que Jesús regresara a Capernaum y están ahí en el porte esperándolo, y Él llega y están unos amigos cargando a un paralítico que sabemos que no podía caminar porque Él está en una cama. Pero, como vimos la semana pasada, Mateo está reduciendo estas historias y no nos da los detalles que Marcos y Lucas nos dan. En Marcos aprendemos que estas personas no están esperando a Jesús que regresen en el barco, sino que en Marcos tenemos la escena completa. Jesús regresa a Capernaum y Él va a una casa y está haciendo muchos milagros, y porque Jesús está haciendo milagros, la casa se llena. Y entonces el pueblo viene llegando. Y el punto aquí es que la casa está tan llena que ya nadie puede entrar por la entrada principal. Y por lo tanto, los amigos de esta persona agarran al paralítico, lo ponen en una cama y ellos bajan al paralítico. Todos recuerdan de dónde lo baja, del techo. Entonces el pasaje famoso de los amigos que llevan al paralítico y lo bajan del techo. Ahora, no se imagine las casas de el tiempo de Jesús como sus mansiones de hoy en día, donde usted vive. Para subir a un paralítico tal vez necesita una escalera muy grande, o dependiendo si tiene una casa sumamente grande, necesita un lift para subirlo ahí, las maquinitas donde van, las de construcción. O sea, no se lo imagine de esa manera.
Las casas en el tiempo de Jesús, muy similar a los libros de niños, eran cuadradas, eran de una sola planta, y lo que hacía fácil accesar el techo es debido a que eran una sola planta. Al lado de las casas habían escalones, y uno podía subir los escalones para llegar al techo, que es exactamente lo que han hecho estas personas. Ellos cargan al paralítico sobre estos escalones que estaban al lado de la casa y lo llevan al techo. El techo era plano, no era como, de nuevo, no se imaginen sus casas diagonales y todo ahí bien bonito como se ven hoy. Eran planos los techos, las vigas eran de madera, cubierto con ramas y palos y rellenos con arcilla o barro. Entonces no era algo difícil como sus techos hoy, donde necesitan mucha más herramienta. Hermanos, yo no soy experto en techos, o yo hasta allí llego para describir techos, pero sé mínimo que usted no puede romper el techo tan fácilmente como en el tiempo de Jesús. O de nuevo, no se imaginen nuestras casas, era un tiempo más simple, pero el punto aquí es que Marcos nos da todos estos detalles que Mateo no nos da. Y la razón, de nuevo, quiero recordarle lo mismo que la semana pasada. Marcos quiere que nosotros sintamos la escena. Mateo simplemente quiere que nosotros no perdamos de vista la teología de este pasaje. Por eso Mateo es mucho más resumido que Marcos. Esos son los detalles que Mateo no nos da. Y luego, el verso 2, ahora sí nos alinea con Marcos, cuando la palabra del Señor nos dice: y al ver Jesús la fe de ellos. Yo quiero que usted note algo aquí muy importante. Jesús habla en pluralidad. Es la fe de ellos. No es solo la fe del paralítico, y tampoco es la fe de los amigos. Hay muchos que usan este pasaje para hablar de que la fe de otros pueden llevarte a ti a salvación. Pero hermanos, eso no es lo que Jesús está enseñando, y mucho menos lo que Marcos y Lucas están enseñando. El punto aquí es que tanto los amigos que estaban cargando al paralítico y el paralítico, ambos tienen ¿qué? Fe. Todos creen que Jesús realmente puede sanarle, y más allá de ello, puede salvarle. Ahora, esto sí debería de hacernos reflexionar en quiénes son tus amigos, en quiénes son, en inglés diríamos, who are your homeboys and your homegirls. O sea, con quién te relacionas, con quién estás haciendo pactos de amistad. ¿Quiénes son las personas que tú confías en, que tú te abres, que tú hablas con? Y simplemente quiero ser claro aquí, todo creyente necesita un amigo. Esta idea en el mundo cristiano de que yo y Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, los cuatro estamos bien, hermano, eso no basta. Tarde que temprano es muy importante, pero Cristo nos ha dado un cuerpo. Mi fe, mi relación con Cristo, claro, es personal, pero no es individual. Si usted simplemente voltea alrededor, Cristo nos ha dado mucha gente que está corriendo la misma carrera con nosotros. Y por lo tanto, la importancia de establecer relaciones donde podemos crecer en la fe, de rodearnos de aquellos que oran por nosotros y leen la palabra con nosotros, y podemos confiar el uno al otro en cosas espirituales. Este paralítico tenía amigos con un mismo sentir, con una misma creencia, y todos, dice Jesús, ve la fe de ellos y saben que ellos creen en Él. Ahora hablemos un poco acerca de la fe, porque aquí la teología de Mateo es muy importante. Mateo no está diciendo que el grado de fe de estas personas era mucho más mayor que la fe del resto del grupo que está en la casa. En otras palabras, la fe no se mide por grado. No es que los hermanos de aquí están en el nivel 5 de fe y los de aquí están en el nivel 4.
O sea, les falta para llegar y yo estoy en el nivel 10. O sea, no es el punto aquí. El punto no es quién tiene más fe. El punto es quién es el objeto de tu fe. ¿Dónde está tu fe puesta? Esto lo veremos en un futuro cuando hablemos de la semilla de mostaza y a qué se refiere en esa enseñanza. Pero el aspecto aquí de Mateo no es que estos tienen más fe que el resto del grupo. Todos tenían la misma medida de fe, en el sentido de que todos estaban ahí porque realmente creían que Jesús puede sanarles. Y entonces Jesús es claro aquí de que nuestra fe debe estar puesta en Él. Esa es la teología que Mateo quiere mostrarnos. Y hermanos, todo aquel que no tiene su fe en Cristo es como una persona que juega las apuestas. Personas que van al casino y empiezan a jugar estos juegos. Por ejemplo, no es testimonio mío, pero lo he visto en películas, como aquellos que juegan las maquinitas. Pones una cora y tienes fe de que al hacerle así a la palanquita, tu esperanza, tu fe es que caigan un 7, 2 7, 3 7. No me pregunte cuánto dinero es, pero sé que salen moneditas cuando uno hace eso. Aquel que pone su fe en otras cosas es como alguien que juega las maquinitas. Tiene mucha esperanza, pero muy poca probabilidad de que le llegue lo que le está esperando. Es como aquel que juega la lotería y está viendo las noticias y está big money, el gran dinero, el premio grande, y está y haciendo los números, y algunos son tan malísimos que cada vez al primer número ya perdió. Pero hay otros que ahí están y el 1 ya lo atiné, y el 2, y está esperando, y de repente ya al cuarto, al 5, ya ni sé ni cuántos números son, pero entiende la ilustración de que tiene mucha esperanza que si me gano, pero la probabilidad es muy poca. Y todo aquel que tiene su fe en otras cosas, usted póngale nombre, que no sea Cristo Jesús, es como jugar la lotería. Mucha esperanza, pero siempre va a quedar defraudado. La diferencia es, todo aquel que confía en Cristo Jesús nunca queda defraudado. Pueden haber muchas luchas, pueden haber muchas circunstancias, pero nunca usted quedará defraudado. Y vemos aquí la lección de la fe de ellos. Tienen fe en Cristo Jesús. Y ahora quiero que note dos cosas que Jesús hace aquí: la ternura de Jesús y lo que Jesús dice que es sumamente importante. Jesús le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, y tus pecados son perdonados. En primer lugar, note la ternura. Simple. Jesús le dice a este paralítico: hijo. Simplemente se le acerca a él con cariño, y Jesús le dice hijo. Pero la segunda frase es lo que resalta aquí. La segunda frase que Jesús dice es: tus pecados te son perdonados. Ahora, pausemos aquí. Porque el paralítico vino a Jesús, ¿porque qué? Porque no puede moverse. Está paralizado. Y lo que tú y yo esperaríamos aquí es que Jesús dijera: levántate y anda. Pero noten, Jesús vio ¿qué? La fe de ellos. Hermanos, yo quiero que algo quede claro aquí. Los amigos y el paralítico no simplemente vinieron para ser sanados. Ellos vinieron a Jesús para buscar salvación. Y Jesús, sabiendo la fe de ellos, no se está refiriendo a sanidad física. Ellos reconocen que tienen una necesidad mayor, que es ser perdonado por sus pecados. Y por lo tanto, el enfoque de Jesús no es sanar físicamente. El enfoque de Jesús es perdonar pecados, que aún gramaticalmente es un pasivo divino. Es decir, al momento que Jesús dice: hijo, tus pecados son perdonados, esa persona instantáneamente fue perdonada de sus pecados. ¿Por qué Jesús perdona el pecado antes de hacer la sanidad? De nuevo, la teología de Mateo es evidente aquí.
Mateo nos está recordando que en el Nuevo Testamento tanto la enfermedad como el pecado eran sumamente ligadas. Ahora quiero ser claro aquí, no significa que si usted tiene fiebre es porque está en pecado, no significa que si usted está tosiendo es porque está en pecado. Los que algunos dicen, si un niño nace con una enfermedad, ya sea mental o física, le falta una mano o no puede ver bien, etcétera. Algunos dicen, es una maldición generacional y hay que reprender. Nada de eso es lo que quiero aplicar aquí. Pero el punto es que en el Nuevo Testamento sí hay una conexión con enfermedad y con el hecho de ser sanado del pecado. Por ejemplo, en el estanque de Betesda de Juan 5:14, recordarán que este es el pasaje donde estaban enfermos. Venía un ángel una vez al año, movía el agua y había uno que no podía caminar. Y dice Jesús que no tiene a nadie que lo meta al estanque. Y al final del milagro, Jesús le dice esto. Juan 5:14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. De nuevo, ahí Jesús sí está diciendo que había una conexión con la enfermedad de esta persona y un pecado que él tenía ocultado. Por ejemplo, en la cena del Señor, Pablo es claro que aquellos que han tomado la cena indignamente, algunos han muerto o han caído enfermos por el pecado de tomar en vanidad la cena del Señor. Y esta es la idea aquí, de que en primer lugar, Jesús nos está recordando lo que ha venido recordándonos en pasajes anteriores, que Él no solo está sanando, pero está haciendo una lección al sanar a una persona con la salvación de nuestros pecados. Y en segundo lugar, esta implicación del texto es de nuevo que no solo Jesús está haciendo esta conexión de enfermedad con pecado, pero en segundo lugar, que lo que el paralítico venía no es para ser sanado, él viene para ser perdonado. Y esta es la primera idea que yo quiero que vea del texto. ¿Cuál es entonces nuestra mayor necesidad? Nuestra mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados. El paralítico lo reconoce. Jesús mismo lo sabe al ver la fe de ellos. La primera idea aquí es que nuestra mayor necesidad no es sanidad física, es una sanidad espiritual. Tú y yo necesitamos primordialmente, ¿qué es más importante? O como dirían los niños, ¿qué prefieres? ¿Tener enfermedades o ser culpable de tu pecado? Y Jesús nos está respondiendo esa pregunta. Más que sanidad física, tú y yo necesitamos sanidad espiritual. Nuestra mayor necesidad es que somos pecadores y necesitamos que alguien perdone nuestros pecados. ¿Por qué? Porque, hermanos, en cuanto a sanidad física, medicamentos pueden ayudar con eso. Doctores pueden ayudar con eso. Farmacias y enfermeros y hospitales pueden ayudar con eso. Pero solo hay una persona que puede ayudarte con tu problema del pecado. Y es Cristo Jesús. Nadie más puede ayudarte con tu pecado, solamente Cristo Jesús. Y hermanos, hasta que nosotros no entendamos esto, nunca vamos a ver la belleza del Evangelio. Y por eso a veces nuestra vida cristiana se convierte en ¿qué puede hacer Jesús para mí? ¿Qué más puede hacer Jesús para mí? Hermanos, Jesús vino con un propósito nada más. Y no fue enriquecerte. Y no fue darte tus sueños. Dicen que Dios tiene sueños. No, hermanos, Dios no tiene sueños y tú no eres uno de ellos. Jesús vino con un propósito. Y es para salvarte de tus pecados. Esa es nuestra mayor necesidad. Es la fe que tenían ellos. Pero ahora nota lo que sucede en el verso 3. Algunos escribas que vemos que están en esta casa, algunos escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ahora yo quiero que note algo aquí que se me hace muy interesante a mí.
Yo quiero que usted note que en el verso 2 y la transición del verso 2 a 3, el paralítico ha ido, él tiene su enfermedad, todavía no ha sido sanado de su enfermedad, pero él no está molesto. El paralítico y los amigos nunca en este texto, en otras palabras, el paralítico no llega y queda decepcionado y dice, oh, pues no me sanó. Y en la escena el paralítico nunca dice, no, pues Jesús, sáname, lo que yo quería es poder caminar, no quería ser perdonado de mis pecados. No. El paralítico no está molesto. Los amigos no están molestos con la declaración de Jesús cuando Él dice, tus pecados son perdonados. Ellos están bien. Los que están molestos son ¿quién? Los escribas. Los escribas no tenían nada que ver con este milagro. Los escribas no tenían nada que ver, ni conocían al paralítico, y sin embargo, ellos son los que están molestos. Y responden, y vemos la respuesta de Dios, dicen, este es un blasfemador. Ahora, ¿quiénes son los escribas? Los escribas eran los que copiaban la ley, copiaban de un manuscrito a otro manuscrito para que estos libros del Antiguo Testamento fueran guardados. Ellos se conocían, ellos mismos se autonombraban aquellos que correctamente interpretaban la ley, el Torá y todo el Antiguo Testamento. Es como ellos se veían, ellos se miraban como aquellos que tenían la interpretación correcta en cuanto al Antiguo Testamento. Y por lo tanto, debido a que ellos saben lo que el Antiguo Testamento tiene que decir acerca de perdón, ellos ven a Jesús y dicen, blasfemador. Ahora, yo quiero que noten algo aquí. La teología de los escribas no está mal. El problema de los escribas es su aplicación a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que los escribas saben que llevan a ellos a ver a Jesús y decirle, tú eres un blasfemador? Bueno, ellos saben lo que nosotros oramos en esta mañana. Isaías 43:25, Yahweh, Dios, hablando, dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Número uno, los escribas saben que solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y ellos dicen, Jesús ha dicho, tus pecados son perdonados, y ellos no hacen la conexión. Y si la hacen, están diciendo, no, nosotros sabemos más que tú, Jesús, y tú eres un blasfemador, estás mal, tú no puedes perdonar pecados. Pero más allá de ello, los escribas reconocen algo más, que el perdón de pecados va conectado con la salvación, y ellos saben esto acerca de su Antiguo Testamento. Tal vez lo habían ya copiado muchas veces. Ellos saben que el Salmo 3:8 dice, la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo bendición. Ellos saben que Jonás 2:9, Jonás mismo dice lo siguiente, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. O lo que Isaías 43:11 dice, Dios mismo hablando de él dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Hermanos, los escribas no solo saben que solo Dios es el único que puede perdonar pecados, pero los escribas saben que debido a que Dios es el único que puede perdonar pecados, Él es el único que puede dar salvación. Y por lo tanto, aunque su teología es correcta, esta es la segunda verdad del texto, nuestra necesidad mayor, número uno, es que somos pecadores y necesitamos perdón de pecados, pero en segundo lugar, el único que puede salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados es Dios. Tú y yo tenemos una necesidad, somos pecadores, el único que puede satisfacer esa necesidad es Dios. Pero cuando Jesús dice, tus pecados son perdonados, hijo, tus pecados son perdonados, los escribas dicen, este blasfema. La palabra blasfemar es en griego blasfemeo. Esto es lo que significa. Es alguien que difama, es un pecado de hablar. Es difamar a alguien,
calumniar a alguien, o literalmente, cuando se aplica a Dios, alguien que insulta a Dios. Imagínatelo de esta manera: alguien que empiece a decir groserías a Dios, malas palabras dirigidas a Dios. Y mayormente los escribas saben que al decirle a Jesús, tú eres un blasfemador, tú eres alguien que ha blasfemado, los escribas saben que bajo la ley, todo aquel que blasfema el nombre de Dios tenía que ser puesto a muerte. Levítico 24:16 dice: además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo aprediará, tanto el extranjero como el nativo. Cuando blasfeme el nombre ha de morir. Y esta es la idea aquí, hermano. Ellos ven a Jesús, no hacen la conexión de que Jesús es Dios encarnado y por lo tanto Él puede perdonar y por lo tanto Él puede salvar. No hacen esa conexión. Ven a Jesús y dicen: tú eres un blasfemador. Pero nos recuerda a nosotros de algo: la teología no salva. Hermano, tú puedes tener muy buena teología. Hay algunos eruditos, estudiosos, algunos ateos que tienen buena teología acerca de Dios. Ellos dicen, los cristianos dicen, y te pueden decir toda la teología cristiana. Pero el problema de ellos es que por más teología buena que tengan y conozcan acerca de Jesús, al final, cuando ellos ven a Jesús, no lo ven como Señor y Salvador. Y esa es mi preocupación, que nosotros domingo tras domingo podemos tener mucha buena teología, pero cuando vemos a Jesús, no lo vemos como un Dios que perdona pecados y como nuestro Señor y Salvador. Nuestra necesidad mayor es el pecado. El único que puede salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados es Dios. Pero llegamos al meollo del asunto. Debido a que los escribas no reconocen quién es Jesús y no están convencidos de quién es Jesús, Jesús hace algo muy interesante y lo vemos en el verso 5. Él hace una pregunta muy interesante. Él dice: porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ahora, antes de ello, el verso 4, Jesús, conociendo el pensamiento, esta es la segunda pregunta, la primera en el texto: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y simplemente quiero que noten, antes de llegar a la pregunta del verso 5, Jesús vio la fe de ellos, sin que ellos dijeran nada. Él reconoció la fe del paralítico y sus amigos. En el verso 4, Jesús ve la fe de los escribas y es una fe de maldad. ¿Por qué? Porque de nuevo, el objeto de la fe de los escribas es incorrecta. Ellos no creen que Jesús tiene la autoridad para perdonar y salvar a pecadores. Y por eso Jesús les dice en forma de pregunta: ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Ambos nos muestran la realidad de que Jesús, siendo Dios, es omnisciente. Los amigos y el paralítico no tienen que pronunciar su fe, Jesús la ve. Estos escribas no tienen que decir nada, pensaron dentro de sí. Jesús lo sabía porque Él es omnisciente, Él supo el pensamiento de ellos. Y luego llegamos al meollo del asunto, el verso 5. ¿Por qué es más fácil, o qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ahora, la respuesta a esta pregunta es sí. ¿A qué me refiero? Bueno, humanamente hablando, pronunciar a alguien salvo es mucho más fácil. Lo voy a hacer como un examen aquí. Si hubiera un paralítico entre nosotros, lo más fácil, humanamente hablando, es que yo le dijera: hey, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque en ese momento tú no puedes, ¿qué?, verificar si realmente esa persona ha sido, ¿qué?, salva. O sea,
Lo más fácil es simplemente decir, hey, tus pecados son perdonados. Pero si yo digo tener autoridad para sanar enfermos, lo más difícil, humanamente hablando, es decirle a alguien, levántate y anda. ¿Por qué? Porque si yo digo eso, esa persona tiene que ¿qué? Levantarse y andar. Por un lado, humanamente hablando, es mucho más fácil yo simplemente decir, tus pecados son perdonados y irme a mi casa. Lo difícil es si yo digo decir que tengo autoridad sobre la enfermedad, pronunciar a un enfermo, a un paralítico, que esa persona ha sido sanada. Porque de nuevo, la audiencia estuviera viendo para ver si el paralítico se levanta y anda. Pero hermanos, ya lo hemos visto, teológicamente hablando, es mucho más difícil pronunciar a alguien que es perdonado y salvado, porque solo hay uno, como los escribas han visto y han dicho, solo hay uno que puede hacer eso. Y de nuevo, como ya les dije, enfermedades, muchas cosas de nuestra cultura. Hay tecnología que te puede ayudar, hay terapia que te puede ayudar, hay medicamento que te puede ayudar, pero teológicamente hablando es mucho más difícil decir que tus pecados son perdonados, porque solo hay uno que tiene autoridad para perdonar y salvar a pecadores, y ese solo uno es ¿quién? Dios. Y en un texto donde los amigos y el paralítico saben que su necesidad mayor es el pecado, y en un texto donde los escribas saben que el único que puede salvar y perdonar a pecados es Dios, lo único que queda para contestar en este texto es si Jesús realmente tiene la autoridad divina, porque Él es Dios encarnado. Y por eso el verso 6, nota lo que dice Jesús: para que sepáis, y yo quiero ser claro aquí, Jesús no se está dirigiendo a los paralíticos, al paralítico y a sus amigos en este verso. Él se está dirigiendo a los escribas. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Escribas, ¿no creen que yo soy Dios? Para que ustedes sepan, voy a hacer lo que en su mente humanamente creen es lo más difícil, que es sanar a este paralítico. Ahora, Jesús, al decir el Hijo del Hombre, los escribas saben exactamente lo que Él está diciendo. Jesús no está diciendo yo soy un hombre más. Jesús nos está dando el término que se usa en Daniel capítulo 7 verso 13 al 14, donde Daniel tiene una visión y el Hijo del Hombre, dice el pasaje, vendrá sobre las nubes y ejercerá autoridad sobre toda su creación. Es un pasaje escatológico donde vemos la imagen de Dios venir a conquistar y a salvar a la humanidad. Y ese es el término, el título que Jesús usa para que sepan que el Hijo del Hombre, es decir, yo soy el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7 verso 13 al 14. Es una manera para Jesús recordarles que Él está tomando postura de divinidad, de que Él es Dios encarnado. Y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, 3 instrucciones al paralítico, todas imperativas. Es un mandamiento: levántate, toma tu casa y vete a, toma tu cama, no casa, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma, vete. 3 imperativos, 3 órdenes. Jesús no está y oramos que te levantes y te levantes, y el teclado que toque más y toque más para que la atmósfera, necesitamos una atmósfera de sanidad. No, hermanos, ya lo vimos en la serie de señales y milagros. Nunca en el Nuevo Testamento vas a ver un espectáculo de sanidad así. El que tiene la autoridad para sanar decía la instrucción y la persona inmediatamente sanaba. No era un show, no era y siembra, y es que tienes que sembrar más y $5 más y Dios te va a sanar. No, hermanos, todo eso es un show, es
Es diabólico a veces, no sé qué otra manera de decirlo, y es manipulación fea sobre la gente. Jesús aquí, 3 instrucciones simples para mostrar su autoridad divina, y el verso 7 es claro lo que sucede. Jesús da la pronunciación y entonces Él se levantó y se fue a su casa. Punto. Escribas, para que ustedes sepan, yo voy a mostrarles, voy a enseñarles que realmente soy Dios y voy a hacer el milagro más fácil. El milagro difícil, de nuevo, los escribas saben, teológicamente es redimir pecado. Pero para que tú creas en el milagro más difícil, yo voy a hacer el milagro más fácil y voy a sanar a este paralítico. Y Jesús sana al paralítico. Hermanos, hermanas, ¿qué tiene que hacer Jesús en nuestra vida para que realmente creamos en Él? Hay muchos de ustedes que antes de Cristo, borrachos tal vez, mujeriegos, mal habladores, enojones, las hermanas chismosas, seductivas tal vez, y vienen a Cristo y hay un cambio, pero el esposo sigue, ve el cambio en la mujer, pero el esposo sigue, pues a ver cuándo voy a la iglesia, a ver cuándo leo la Biblia. O sea, ¿qué hay? ¿Qué más puede hacer Jesús para mostrarte a ti? ¿Acaso no es suficiente ver la vida transformada? Jóvenes que vieron a sus padres antes de Cristo y ahora después de Cristo, ¿qué más tienen que ver para reconocer y decir, este Cristo, hay que seguirlo, yo debería de rendir mi vida también? Hermanos, los escribas ven esto, y esto es lo triste del pasaje. Jesús ha mostrado que Él es Dios encarnado, que porque Él es Dios, Él tiene la autoridad para perdonar y salvar a pecadores. Pero nota lo triste del texto. El verso 8 dice, ¿y quién? La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Quién se maravilló? La gente. Los escribas siguieron en su ceguedad. Hermanos, me encanta la apologética, me encanta ver a cristianos debatir con musulmanes, me encanta ver a cristianos debatir con ateos y dar razón tras razón tras razón, pero este pasaje es claro. El problema no es mental del ser humano. El problema no es falta de evidencia. ¿Qué más evidencia Jesús pudo haberle dado a estos escribas que el simple hecho de que un paralítico que no podía moverse ahora puede moverse? No hay otra evidencia más. Y sin embargo, este pasaje nos muestra una y otra vez que el problema del no creyente no es falta de evidencia mental, es un falta de corazón. Es un orgullo de que la persona no pueda reconocer que él o ella es culpable del pecado. Hermano, hermana, escucha muy atentamente si estás aquí por primera vez. Tu mayor necesidad no es dinero, no es trabajo. Tu mayor necesidad no es que Cristo te ayude en estas áreas. Tu mayor necesidad no es aún problemas matrimoniales. Tu mayor necesidad es que tú reconozcas que eres un pecador, que necesitas que alguien te salve de tus pecados. Y lo triste aquí es que los escribas no lo reconocieron. La gente se maravilla, pero notan, aún ellos les falta fe. Glorificó a Dios. Nota lo que dice el pasaje, que había dado tal potestad, ¿a quién? A los hombres. Casi cerca, pero no. Los escribas ven a Jesús un blasfemador. El paralítico y sus amigos ven a Jesús como Señor y Salvador. La gente se maravilla de Jesús. Cantaron cantos, levantaron manos,
dijeron amén, aleluya, gloria a Dios, en victoria. Pero al final, Jesús para ellos es ¿qué? Un profeta más. Oh, qué Dios tan grande que da autoridad a los hombres, casi cerca, pero su teología también incompleta. Y es lo que vamos a ir viendo a través del Evangelio de Mateo. La gente no va a entender realmente quién es Jesús. Los discípulos en este momento todavía no han entendido quién es Jesús. Pero mi pregunta para ti es, ¿has entendido tú quién es Jesús? ¿Realmente conoces el propósito por el cual Jesús vino a la tierra? Él vino no solo a mostrarnos que tenemos una necesidad mayor. Él vino no simplemente para mostrarnos que solo Él puede salvarnos y perdonarnos. Cristo vino a la tierra para que tú y yo reconociéramos que Él es la imagen visible del Dios invisible. Que Él es Dios encarnado. Y es el único que tiene autoridad para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Yo termino con esto. El puritano Thomas Fuller se hizo muy famoso por repetir una frase. Domingo tras domingo él decía a la gente: el que cae en pecado es un hombre. El que se lamenta por el pecado es un santo. Y el que se jacta de su pecado es un diablo. Y domingo tras domingo él recalcaba esto: el que cae en el pecado es hombre. Aquel que reconoce o lamenta por su pecado es un santo. Y aquel que se jacta, que se gloría en su pecado es un diablo. Domingo tras domingo tras domingo. Un siglo después, el pastor William Marsh añadió una cosa más a esta frase. William Marsh decía lo mismo: el que cae en el pecado es un hombre. El que se lamenta por el pecado es un santo. El que se jacta por el pecado es un diablo. Pero luego agrega esta frase: pero una cosa más, el que perdona el pecado es solo Dios. Hermanos, tu dilema mayor es el pecado, y el único que puede perdonarte de tus pecados es Cristo Jesús, Dios encarnado. Padre Celestial, venimos delante de ti, pidiendo que sea el Espíritu Santo a través de tu palabra que traiga convicción de pecado. Que no perdamos nunca de vista el propósito de tu venida. Que no fue enriquecernos, que no fue darnos una carrera hermosa, que no fue bendecirnos con cosas. Padre, que nosotros nunca perdamos de enfoque el simple hecho de que tú enviaste a tu Hijo amado Cristo Jesús para salvarnos de nuestra necesidad mayor, que es el pecado. El pecado que nos aleja de ti, el pecado que nos tiene en enemistad contigo. Y Padre, a nosotros reconocer esto, que la belleza del Evangelio sea diaria en nuestro corazón. Que esto cause que nuestro corazón sea tierno y sea tierno hacia ti, Señor. Que nosotros podamos reconocer que tú eres Dios y tú has venido a salvarnos y a perdonarnos de nuestros pecados. Te damos gracias en esta noche por el sacrificio de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en la cruz. Y la Iglesia de Cristo dice: amén.